te damos por la bendición que nos da, Señor, de estar una vez más aquí, reunidos en este lugar, Señor, que tú has dedicado para que nosotros, tus hijos, en esta iglesia local, Señor, podamos glorificar tu nombre, bendecir tu nombre, escuchar tu palabra, Señor. En este momento te ruego, Señor, que seas tú por medio de tu palabra, de tu Espíritu Santo, Señor, trayendo a nosotros el entendimiento que necesitamos, Señor, para seguir creciendo y parecernos cada vez más a esa semejanza de Cristo, Señor, que ese es el propósito por el cual estamos aquí, Señor, cada semana, estudiando tu palabra, y no solamente por estudiarla, sino también para que la podamos hacer por obra, Señor. Y esa es una obra de la cual dependemos de ti, Señor, por lo cual te pido que cada uno de nosotros salgamos bendecidos, Señor, con lo que nos tienes preparado en esta mañana, Señor. Bendice a cada uno de los presentes, Señor. Quita cualquier distracción en este momento, Señor, que pueda robarnos esa tranquilidad y esa paz, y que pueda distraer nuestras mentes, nuestros corazones de lo que es importante, Señor, y que podamos recibir esa palabra y que podamos dar fruto también por medio de ella, Señor. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, salúdense unos a otros. Nuestros hijos pasen a sus salones. Jóvenes tienen su clase, pásenle también. Y sean, hermanos, bienvenidos nuevamente a Iglesia Bíblica Sublime Gracia. Es un privilegio verles nuevamente, hermanos. Bueno, hermanos, vamos a dar inicio. Sean todos bienvenidos, hermanos, nuevamente. Veo algunas caras nuevas, algunas caras que ya tenía días que no veía. Bienvenidos, hermanos, de sus vacaciones. Sean todos bienvenidos. Vamos a dar inicio, hermanos. Estamos estudiando la serie Vida en el Espíritu. Estamos aprendiendo, hermanos, lo más que podamos abundar sobre la doctrina del Espíritu Santo, puesto que esta es una doctrina bastante errada, muy desconocida, por cierto, por muchos. En algunos lugares es bastante equivocada, hermanos, y estamos tratando de poner, hermanos, lo más que se pueda el énfasis en lo que la palabra de Dios dice acerca de esta doctrina, no solo de esta doctrina, sino también de todas las doctrinas, hermanos. Estamos poniendo una especial atención a lo que dice la palabra y no lo que dicen algunas personas. De manera, hermanos, que también les ruego que en esta oportunidad también, yo sé que muchos de los que estamos aquí presentes podríamos haber escuchado cosas diferentes, y algunas de las cosas que estamos aprendiendo podrían sonarles raras o extrañas, pero les ruego que pongan atención no tanto a lo que yo estoy diciendo, hermanos, o lo que estamos enseñando, sino lo que dice la palabra de Dios. Todos trajeron su Biblia, ¿verdad? Amén. Entonces, porque la vamos a leer. Ahorita, hermanos, vamos a estudiar acerca del propósito de los dones espirituales. Los días miércoles estamos estudiando la primera carta a los Corintios, en la cual, hermanos, hemos hablado bastante acerca de este asunto. Así que hay cosas que las voy a ir pasando así, corriendito, otras que las voy a repetir porque son de suma importancia, hermanos, que las repitamos una y otra vez. Y hay otras, hermanos, que yo les digo, les pido que si quieren abundar más, vayan a la página o al canal de YouTube más bien. Ahí están las enseñanzas, tienen que buscar las enseñanzas que son del capítulo 12, 13 y 14 de Corinto. Especialmente les recomiendo la de este miércoles que pasó, que abundamos mucho acerca del don de lengua. Si la Biblia manda, si Dios manda en su palabra, que debemos hablar, cantar y orar en lenguas. Entonces, hermanos, vamos a ver el propósito esta vez de los dones espirituales. Como les decía, ya vimos bastante acerca de este asunto los miércoles, pero lo que quiero, hermanos, compartirles es un poco acerca del propósito. Cuando nosotros nos convertimos en cristianos, cuando nos
fuimos salvados por el Señor Jesucristo y pusimos nuestra confianza en Él, nosotros somos también introducidos por medio del bautismo del Espíritu Santo al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Todos ya sabemos que la iglesia no es el edificio, sino que somos cada uno de nosotros los que somos la iglesia de Cristo. Usted y yo, todos los que estamos aquí, los hermanos que no nos pudieron acompañar hoy, y otros hermanos de otras iglesias también, que también no conocemos, son parte del cuerpo de Cristo. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Nosotros no somos exclusivos. Hay muchos hijos de Dios alrededor de todo el mundo, no más que no los conocemos a todos, y tampoco es necesario. Pero en ese momento, hermanos, en que nosotros somos salvados, somos bautizados por el Espíritu Santo, recibimos el Espíritu Santo, somos justificados, somos regenerados, somos santificados por el mismo Espíritu. Ahora, la diferencia, como nos enseñaba el hermano Luis, es que la santificación, Cristo nos da su vestidura de santificación, ahora somos llamados hijos de Dios, somos santos, pero hay una santificación que es nuestra responsabilidad propia. No es en ningún momento cabe, hermanos, en la vida cristiana que nosotros vamos a llegar a ser salvados por nuestro propio esfuerzo, que es como muchas personas entienden la vida cristiana. Ya Dios hizo todo el trabajo, hermanos. Nosotros debemos nada más en acción de gracias y en obediencia obedecer a los mandamientos de Dios. Ese es el proceso de santificación. Esa es la evidencia de que nosotros hemos sido salvados. No es cualquier otra actividad que tenga que ver. La principal evidencia de que hemos sido salvados, de que tenemos el Espíritu Santo de Dios viviendo en nosotros, es el deseo de santificación. Aunque hay muchas situaciones en las que el creyente va a tropezar, pero inmediatamente se va a levantar, va a pedir perdón y va a buscar esa santidad. No vamos a ser perfectos, es un proceso que dura toda nuestra vida terrenal hasta que Cristo venga. La santificación es nuestra responsabilidad, pero Dios ya nos proveyó de todas las herramientas necesarias. De manera, hermanos, que todo creyente verdadero, ojo, todo creyente verdadero tiene al Espíritu Santo de Dios morando en él. Entonces, el resultado de tener al Espíritu Santo morando en nosotros, además de la santificación, hermanos, es la manifestación de los dones espirituales. Y esa manifestación de los dones espirituales también se va a ver manifestada, hermanos, junto a los dones o a los frutos del Espíritu, que la diferencia entre fruto y dones, hermanos, es que los dones son para el servicio de la iglesia, es para edificarnos unos a otros. El fruto del Espíritu es el carácter que estamos nosotros desarrollando, o más bien Dios a través de su Espíritu en nosotros, el carácter de Cristo. ¿Cuánto nos estamos pareciendo a Cristo? Ese es el fruto. El Señor Jesús dijo, por sus frutos le conoceréis, no por sus acciones externas. No debemos confundir dones espirituales, hermanos, con dones o más bien habilidades naturales. Hay personas que son muy buenas cocinando, pintando, cantando, pero ni siquiera son cristianos. No podríamos decir que esos son dones espirituales. Hay personas que aprenden rapidísimo a hacer las cosas. De hecho, hermanos, entonces los dones son una habilidad especial dada, fíjate bien, esto es muy importante, dada por Dios por gracia. O sea, no es un don, o sea, tú no puedes obtener un don porque hiciste un ayuno de 40 días y 40 noches, porque oras 4 horas al día o cosas como esas, o porque das tanto dinero de ofrenda. Tú no puedes recibir, intercambiar un don de parte de Dios o con Dios por medio de ninguna actividad. Son dones de gracia. De hecho, la palabra don es carisma o charisma, que es algo gratis, dado por Dios, es un regalo. Dios nos ha regalado infinidad de dones. La primera es la salvación, hermanos. Damos gracias a Dios por ello, por su gracia, sin merecerlo, sin haber hecho algo nosotros para obtenerlo. Asimismo, Él, cuando da los dones,
se los da a cada uno de los creyentes. Para eso, hermanos, quisiera que me acompañen a 1 Corintios capítulo 12, que es uno de los capítulos que habla un poquito más específico acerca de los dones. 1 Corintios capítulo 12, verso 1 en adelante. ¿Todos están ahí? Dice la palabra de Dios: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Esto es bien importante, hermanos, porque este versículo 3 nos muestra aquella semejanza a la situación que estaba el Señor Jesús preguntándole a sus discípulos: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y algunos decían, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros dijeron, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro se levantó y dijo: tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. La respuesta del Señor Jesús fue: bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Y esta es la misma situación, hermanos. Nadie puede llamar Señor a Jesús sino por el Espíritu de Dios. De manera, hermanos, y no me estoy refiriendo a decir con palabras Jesús es el Señor como muchos piensan, sino que verdaderamente tú no puedes decir que Jesús y vivir de tal manera obedeciendo a Jesús como tu Señor, si no es a través y por medio del Espíritu de Dios. Es la misma manera. Así que nadie que hable por el Espíritu de Dios tampoco puede maldecir al Señor Jesús. Verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y esto es bien importante también, hermanos. Aquí habla de diversidad, muchos tipos de dones. Pero el que da esos dones es el único Espíritu Santo de Dios. No hay muchos espíritus. No hay tal cosa que espíritu de esto, de lo otro, de aquello. Es un solo espíritu. Y ese mismo espíritu, dice en el verso 7, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de quién? ¿Mío propio? Lo dudo mucho. Más bien, no. Es para provecho de la iglesia, como vamos a ver más adelante. Porque aquí está la respuesta: porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Está hablando a esta persona, les dada palabra de sabiduría por el mismo Espíritu. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Si vamos entendiendo, ¿verdad? Dice: a otro, fe por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas, ¿qué, hermanos? Las hace uno y el mismo Espíritu, y esto es bien importante, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que, hermanos, esto es bien importante porque dice a cada uno, o sea, quiere decir que todos y cada uno de los creyentes verdaderos tienen por lo menos un don espiritual dado por el único Espíritu Santo de Dios. Y fue dado, no, hermano, porque tú lo deseabas, o porque te portabas bien, o porque diste cierta cantidad de ofrenda, o hiciste un ayuno, o oraste tantas horas llorando porque te lo diera. No, como Él quiere. Él dijo, el Señor dijo, este le va a tocar a Panchito. Así de fácil. Y estas cosas, hermano, sí lo leímos juntos, ¿verdad? Lo dice la palabra de Dios, no es un invento que nosotros estamos haciendo. Veamos, hermanos, en el verso 12, porque así como el cuerpo, y ahora Pablo empieza a hablar acerca de la iglesia. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos,
son un solo cuerpo, así también Cristo. Nota esto, que dice así la iglesia, no, dice así como todo el cuerpo humano es uno, pero tiene muchos miembros, manos, pies, ojos, y podemos pasar mucho tiempo hablando de cada miembro, pero así también es Cristo. Cristo siendo uno, todos somos su cuerpo. Y aquí es bien importante, hermanos, porque el Señor Jesús está diciendo que tú eres parte del cuerpo de Él. Pero ojo con esto, Él es la cabeza de la iglesia. Lo hemos dicho varias veces, la cabeza de la iglesia no es un apóstol, no es un profeta, no es el pastor, es Cristo mismo. Los demás son colaboradores de Cristo, somos colaboradores de Cristo. De manera, hermanos, que siempre nuestra mirada debe estar a la cabeza, Cristo. Y los dones son para provecho de cada uno de nosotros, pero mi don no es para mí mismo, es para bendecirlos a ustedes, y los dones de ustedes es para que nos bendigamos unos a otros mutuamente como un cuerpo. El cuerpo, hermanos, no anda el pie por un lado y otro por otro lado. Cuando se alimenta, todo el cuerpo es nutrido. Asimismo, el cuerpo de Cristo debe ser nutrido, y lo que nos une unos con otros es el amor, como más adelante dice en el capítulo 13. De manera, hermanos, que la lista de dones no solo es esta, aquí aparecen 9 dones. Pero en otras partes, por ejemplo, Romanos 12, 6 en adelante, dice, aparecen otros 6 y otros de los mismos que se mencionan acá. Primera de Pedro 4, 11 menciona otros. Efesios 4, 11 también menciona otros, pero no vamos a poder mencionarlos todos en esta oportunidad, porque el propósito de esta enseñanza es ver el propósito de los dones para cada uno de nosotros o en la iglesia. El problema con este tema de los dones espirituales, hermanos, es como decía Pablo en el verso 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones. Corinto estaba ignorando, hermanos. Ignorar era que ellos no sabían ciertas cosas acerca de los dones. No es que estaban ignorándolos voluntariamente, sino que estaban equivocados acerca de los dones, tanto que ellos tenían abusos dentro de la iglesia en Corinto. Toda la carta de primera y segunda de Corinto, el apóstol Pablo, en pocas palabras, hermanos, los está regañando. En algunos lugares los felicita y les dice, os alabo, hermanos, porque hacen esto y esto y esto, pero en esto no os alabo, dice. En esto no los felicito, como en la cena del Señor. Y con los dones era lo mismo, como prontamente vamos a ver en el capítulo 15, esta semana que vamos a empezar a ver, también tenían errores doctrinales acerca de la resurrección de los muertos. Entonces, el apóstol Pablo está corrigiendo, esta carta es de corrección. Él les dice, no quiero que ignoren. El problema muy grande hoy en día también es igual al de Corinto, que la gente ignora acerca de los dones espirituales. Algunos están haciendo relajo de ellos, algunos están abusando de ellos, otros estaban sobreenfatizando algunos dones y menospreciando otros dones que también son importantes porque sirven para la edificación del cuerpo de Cristo. Uno de ellos, como pueden notar si ustedes en su casa leen o han estado presentes los miércoles, pueden leer el capítulo 12, el 13 y el 14 de Primera de Corintios y se van a dar cuenta que ellos estaban abusando del don de lenguas y el de profecía. Y algunos estaban menospreciando a sus hermanos porque no eran profetas, porque no hablaban en lenguas, porque no tenían dones de interpretación de lenguas. Por eso es que Pablo después dice, todos somos un cuerpo. Todos somos un mismo cuerpo. Ahora, tenemos que también reconocer, hermanos, que el hecho de que haya en actividad o que alguien tenga la manifestación de un don espiritual, no quiere decir que sea una persona espiritual. Porque recordemos en Mateo 7:21, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino dice,
Muchos en el 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ahí hay dos dones en acción. La respuesta del Señor Jesús, ¿cuál era? No, pues pásale, se me olvidaba, hijo. No, dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. De manera, hermanos, que la manifestación de un don o un supuesto don, porque los falsifican también, no es evidencia de que esa persona sea espiritual. Ahí sí no hay duda alguna con los frutos del Espíritu, porque esos son frutos, no puedes fingir un fruto. Los frutos se ven en la persona y por eso el Señor Jesús, antes de decir esta sentencia, dijo, por sus frutos los conoceréis. Vemos, hermanos, que otro de los grandes problemas es el sobreenfatizar en algún grupo de dones. Menospreciar esos otros dones como los de servicio, ayudas y cosas que no son muy atractivas. Poner dones, hermanos, mucho más como de más importancia, aún más que al mismo Cristo. Personas que abusan del hablar en lenguas, de las manifestaciones o disque manifestaciones espirituales por encima del mismo Cristo y de su palabra. Las experiencias emocionales y extáticas, hermanos, que se dan en algunas iglesias, eso es lo que más satisface a mucha población cristiana hoy en día. No quieren escuchar una verdadera predicación de la palabra de Dios. Quieren escuchar cánticos donde la gente grite, brinque, salte, tiemble, se desmaye, pierdan el conocimiento porque sienten bonito. Pero eso no es la manifestación del Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios, primero que nada, es un Dios de orden, no de confusión, no de relajo. Pablo manda, hermanos, que hagamos un buen uso de los dones. Acompáñenme a Romanos capítulo 12, vamos a leer desde el verso 3, hermanos, que dice de la siguiente manera. Quisiera que me acompañen todos en la lectura, hermanos, así nomás con sus ojitos nomás. Pero sí que vean la palabra de Dios para que vean que no nos estamos inventando nada. Romanos 12, 3, digo pues, fíjate, este es el apóstol Pablo. Digo pues por la gracia que me es dada a cada uno, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esta advertencia es, hermanos, porque el hecho de que algunas personas se habían sido dotadas de dones espirituales que eran mucho más visibles, más vistosos, hacían que se pusieran sus pechos como de pavos reales. Se sentían muy, muy especiales. Y fíjate lo que dice, porque de la manera que en un cuerpo, y vuelve a repetir el mensaje que repitió en Corinto, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes, ¿qué, hermanos? Dones diferentes. No todos vamos a tener los mismos dones. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, dones dados por gracia, no los obtuvimos por merecimiento propio. La gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el de enseñanza, el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y algo muy importante, verso 9, el amor sea sin fingimiento. Y sigue más adelante dando más instrucciones de cómo se deben practicar los dones, cómo debemos amarnos unos a otros, y lo mismo hace en 1 Corintios 13, que habla del amor. Porque, hermanos, un don
puede ser el más encumbrado don que podríamos tener, el más visible, el más notorio, el más envidiado, pero si no se hace por medio de o a través del amor, como dice Pablo, vamos a 1 Corintios 13:1, de nada nos sirve. Fíjate bien, dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, de nada sirve. Por cierto, este versículo no está diciendo debes hablar en lenguas angélicas, dice si yo hablase. Es una suposición, una exageración, una hipérbole. Verso 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, no soy nada. Esto es una suposición. Pablo no tenía toda la fe, toda la revelación, tampoco trasladaba montes. Es una hipérbole. Tampoco manda que todos los creyentes trasladen montes de un lugar a otro, o alguna vez hemos visto hacer eso. No se sabe que alguien haya hecho eso. Lo hemos visto que lo trasladan, pero con maquinaria, ¿verdad? No por medio de un don. Verso 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. De manera, hermanos, que los dones deben de estar acompañados del amor ágape. Es un amor que no, ya lo hemos mencionado, ya lo hemos enseñado antes, no es un amor de sentimientos y emociones, es un conjunto de acciones. Nuestros dones los debemos poner junto con amor, junto con los frutos del Espíritu Santo, echarlos a andar para la edificación del cuerpo. El problema en Corinto, hermanos, que los hermanos en Corinto estaban presumiendo de sus dones. Ellos no estaban preocupados por edificar a la iglesia, ellos estaban preocupados por verse bien, por lucirse, por presumir, y menospreciaban a los que tenían dones no muy vistosos. Vemos, hermanos, que en el capítulo 12, verso 11, recordemos esto, que porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Tenemos que recordar eso una y otra vez, que el hecho, hermanos, si es que hubiese el caso, que una persona tuviese un don bastante despampanante, el hecho de que una persona parece que no tiene un don, no es digno de menospreciarse. También esa persona, si es de Cristo, pertenece al mismo cuerpo de Cristo. Si nosotros despreciamos a un miembro del cuerpo de Cristo, estamos despreciando a Cristo mismo. No debemos de hacer este tipo de cosas. He ahí el amor, la importancia del amor a la hora de aplicar nuestros dones. No son dados, como les dije anteriormente, a los que lo piden, aunque en el capítulo 12, verso 30, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Aquí Pablo está haciendo una exageración nuevamente, está siendo irónico. Está diciendo, háganse garras pues, deseando, peleándose unos con otros por el mejor don, pero les voy a enseñar lo que verdaderamente importa. Capítulo 13, verso 1 en adelante, el amor. Esto es lo que está enseñando el apóstol Pablo. No está dando un mandamiento de, hagan ayunos, oren, hagan vigilias o lo que sea para que Dios les llene de dones. Los dones ya los recibimos a la hora de creer en Cristo Jesús y recibir al Espíritu Santo de Dios. De manera, hermanos, que tenemos que tener bien claro esto. Sí tienen sus Biblias, ¿verdad? Y las estamos leyendo a la hora de ver estos temas, hermanos. Hacer un énfasis en el uso, es un uso equivocado, hermanos, de los dones. Enfatizar más, por decir, en aquel entonces, enfatizaban más en las lenguas, en la profecía. Porque, ¿saben por qué? Porque son los más fáciles de falsificar.
Si yo les puedo decir, aquí dice el Señor, y empiezo a decir que estoy hablando en chino, pues no hay manera que ustedes me puedan verificar que no estoy hablando en chino. O sea, es muy fácil falsificar los dones. Lo que estaba pasando es que había una competencia en la iglesia de Corinto. Habían personas que presumían sus dones y otros, para no quedarse atrás o sentirse menospreciados, hacían imitación de los dones, especialmente del don de lenguas. Y pasa hoy mucho en muchas iglesias. Porque como les dicen, si no hablas en lenguas no tienes al Espíritu, y si no tienes el Espíritu no eres de Cristo, no eres salvo, y tienes que hablar en lenguas. Entonces, para que todos crean que sí, soy salvo, voy a decir cosas sin sentido. Y se ponen a imitar ruidos, sonidos que no tienen sentido alguno. Pero eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, hermanos, es un grave error. Muchos hermanos también hacen uso de exactamente 1 Corintios capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, para seguir enseñando el error que Pablo estaba corrigiendo aquí. Para enfatizar sobre los mismos errores que Pablo está diciendo, no hagan esto, hermanos. Todos somos hijos de Dios en el momento de creer, todos tenemos dones espirituales, ninguno es más espiritual que otro porque tiene un don más visible. Y pone el ejemplo del cuerpo, ustedes lo pueden leer en su casa. Todos los miembros del cuerpo se cuidan unos a otros. Si alguno sufre, el otro se padece también. Lo vemos, si nos machucamos un dedo, todo el cuerpo brinca y grita, ¿no? Asimismo, el cuerpo de Cristo debería de ser, cuidarnos unos a otros. De manera que nadie es más, nadie es menos. No hay creyentes de segunda categoría. Todos somos hijos de Dios por igual, porque fuimos comprados por precio. Y el mismo precio que pagaron por ti, pagaron por mí y por cualquier otro hermano que sea miembro del cuerpo de Cristo. Hablando específicamente también, hermanos, de esta congregación. No hay razón para menospreciar. Los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. El abuso se da más, hermanos, en los dones, en esos dones que son milagrosos, los que son despampanantes, los maravillosos, como por ejemplo el de profecías, el de milagros, el de sanidades, el de lenguas, el de interpretaciones, el de revelaciones. No vemos a nadie abusando del don de ayudas y dando ayudas por todos lados. No vemos a nadie exhortando, de verdad, exhortando, no regañando a la gente, que esa es otra cosa. Exhortar es animar a la persona que está desanimada o que está triste o que está que ya no quiere seguir adelante o que está en pecado, se le anima para que abandone ese pecado, pero no por medio de reglazos. Se le anima. Ese es un don también. No, nadie se ve que abusen. De hecho, hermanos, en estos lugares donde se enseña erróneamente acerca de los dones, solo se habla de los dones maravillosos, milagrosos. De los dones de ayuda, de servicio, de exhortación, no se menciona nada. Solo se habla de fe, de poder, de lenguas, de revelaciones, profecías, sueños. Venga por su milagro, dicen algunos. Pero vine por mi milagro y no pasó el milagro. Es que no tiene fe. Entonces, siempre sales perdiendo. ¿Por qué, hermanos? Porque es un error lo que están enseñando. Por cierto, hermanos, todos estos lugares de los que abusan de este tipo de dones, en su mayoría, son falsos. Las sanidades, los milagros, las lenguas, las revelaciones, las profecías, son completamente falsos. De hecho, hermanos, en esas campañas en las que dicen campaña poderosa de milagros, porque le ponen nombres bastante hasta difíciles de pronunciar. Usan una palabra del Antiguo Testamento con nombres raros o en hebreo
para que la gente no sepa qué significa de todos modos y se impresionen y vayan a esos lugares. Pero ahí lo que va por delante es el dinero, no es la salvación de los creyentes. Dios no mandó a sanar ni a hacer milagros como propósito principal. Dios mandó a predicar el evangelio a toda criatura y a hacerlos discípulos para que sean salvos. El propósito de la predicación de Cristo, de venir al mundo también, fue salvarnos, no quitarnos una enfermedad o hacernos un milagro. Nos podemos ir enfermos a la muerte, pero resucitaremos en el día final para vida eterna, si es la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, voy a mencionar unos poquitos dones espirituales de los cuales se ha hecho mucho abuso. El de profecía. La profecía, hermanos, es hablar en nombre de Dios. No es otra cosa más que eso. De hecho, hay muchas advertencias en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en todas partes sobre los falsos profetas. Personas que están robando la gloria de Dios, las palabras de Dios. Dicen, Dios dice. ¿Cómo te sentirías tú, hermano, que venga y yo le diga a una persona, me dijo el hermano tal que me des $20, que más tarde te los va a pagar, y no sea cierto? ¿Cómo te sentirías tú? Te molestarías, ¿verdad? Que esté yo hablando en tu nombre y peor pidiendo que otra persona haga cosas en tu nombre. Así, hermanos, o peor, mucho peor, son estos falsos profetas que dicen, así dice el Señor. ¿Por qué? Porque están robando las palabras de Dios cuando Dios no ha dicho nada. Alguna persona le dicen, el Señor te dice que tiene grandes propósitos en tu vida y te va a hacer esto y te va a dar lo otro, y tal vez esa persona vive en un pecado terrible que necesita arrepentirse. Y eso no se lo dicen, sino que les adulan, les levantan el ego para que ellos puedan creer en ellos. Esa es la función del falso profeta. Entonces, la profecía es hablar en nombre de Dios, palabra que Dios dijo. En aquellos tiempos, de hecho, en el libro de Hebreos, capítulo 1, verso 1, dice, Dios hablando por muchas veces, por medio de sus profetas, a sus santos hijos, ahora lo ha hecho en su Hijo. Ahora ha hablado en Cristo. Antes hablaba por medio de visiones, por medio de ángeles, por medio de revelaciones. Ahora lo ha hecho por medio de Cristo. O sea, Cristo mismo, Dios mismo nos ha hablado y nos ha dejado su palabra. No necesitamos nuevas revelaciones porque la Biblia ya está completa, hermanos. Dios capacitó a unos hombres, les dio su revelación para que, inspirado por Dios, escribiera estas palabras. No necesitamos más profetas de este tipo, porque este tipo de profetas, de este don, ya no está vigente, hermanos. Porque en ese caso tendríamos que tener muchas Biblias. Se debería de escribir, porque Dios no mandó la profecía para interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu de Dios, para que nosotros, hermanos, tengamos su palabra en nuestra mano, y aún así no la leemos. Bueno, primera de Pedro 4:10, quisiera me acompañen ahí. El apóstol Pedro dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Como podemos ver, se repite el concepto. Cada uno según el don que ha recibido, y ha recibido el don por medio de gracia, ministrelo a otros como buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios.
Si alguno ministra, ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Primeramente, hermanos, dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Pero vemos hoy en día en muchos lugares donde se hace alarde del don de profecía, que no hablan conforme a la palabra de Dios. Hablan conforme a sus propios deseos y a su propio corazón, a sus propios motivos o motivaciones. ¿Y cuál es la principal? Es el dinero. Porque, hermanos, se los he dicho antes, es muy fácil manipular a las personas, pero sabemos, hermanos, que eso Dios lo aborrece. Solo basta con decir desde un púlpito, con un micrófono, en una voz fuerte, con el ruido de la música, a todo lo que da, decir, el Señor dice. Hermanos, la gente se revuelca en el suelo llorando, lo he visto. Y es muy fácil, agarras uno que otro versículo de los más populares, lo avientas y más de a uno le va a caer. Y van a decir, ahí está el Señor, Dios me habló. Aquí está la palabra de Dios, Dios te está hablando. Y solo necesitas abrirla, leerla y sobre todo creer que es Dios hablando. No necesitas que un sinvergüenza aprovechado te diga, Dios te dijo. Y si le agregamos que dice, Dios tiene grandes propósitos, pero tienes que creerle. Sacrifica a tu ¿qué dicen? A tu Isaac. Y ese sacrificar a tu Isaac es dar dinero. Eso no está en la palabra de Dios, hermano. No significa eso. Falsos profetas. Si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Y lo otro, hermanos, Dios debe de ser glorificado cuando Dios habla. No el que está diciendo Dios dice, a mí me reveló el Señor, porque ellos son los que se exaltan a sí mismos. O a mí ya me lo había mostrado el Señor eso. Hay arrogancia en esas personas. El que se alaba es el que dice que Dios dijo, pero no dijo nada. Porque si le hubiera hablado, le hubiera dicho, no seas arrogante y mentiroso. Esa es la verdad, hermanos. Primera de Timoteo 6:3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Mandamiento del Señor. Esta es palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No necesitamos profetas. Necesitamos, mira, hay una especie de profeta hoy en día que es aquel que proclama las verdades de Dios, pero las que están aquí. Ese es el profeta de hoy en día. Pero ya el don de profeta, de profecía, ya no está vigente, porque si hubiese uno por ahí, bueno, tendría que escribir la escritura para empezar, pero la mayoría son falsos, hermanos. Otro don abusado es el de lenguas y el de interpretación. En esto no voy a abundar mucho, hermanos. Vean la predicación de este miércoles que pasó en YouTube. Ahí van a tener todas las respuestas acerca del don de lenguas. Solo les puedo decir que esto eran idiomas. En lo que dice el Nuevo Testamento acerca de lenguas, habla de idiomas, de lenguajes. No es lo que se conoce hoy en día. Tenemos dones de sanidades también, hermanos. Dones de sanidades que se han abusado tan grandemente, principalmente, hermanos, porque hay tantas enfermedades hoy en día. ¿Quién no tiene una enfermedad? ¿O quién no tiene un familiar enfermo? Hay personas, hermanos, que abusan
robándole a los enfermos, haciéndoles creer que ellos tienen el don de sanidad y que a través de una ofrenda ellos pueden, ofrenda de fe, o no le llaman ofrenda, le llaman siembra, ¿no? Algo así. Le llaman siembra, ajá. O bueno, le ponen otros nombres del Antiguo Testamento, primicias y cosas como esas. Como no las entienden, por eso dicen ese tipo de cosas. Engañan a las personas diciéndole venga y reciba su sanidad. Hacen hasta campañas de sanidad. Hermanos, tengo testimonios de personas que de verdad van paralíticos o algo y los sacan de la fila, hermano. Porque no hay dones de sanidad en esos lugares de a de veras. En esos lugares, hermanos, van personas que tienen problemas para dormir o problemas de ansiedad. La mayoría de sanidades que se dan en esos lugares, hermanos, son sanidades psicosomáticas, enfermedades mentales. En su mayoría, personas que piensan que están enfermos y no lo están. De hecho, hermanos, hay una manera como hacen los medicamentos. Le llaman, usan el efecto placebo. Por ejemplo, si hay una enfermedad, hacen experimentos con esa enfermedad, usan una pastilla que no es nada, tal vez es un dulce, la dan a ciertos voluntarios y a otros le dan la prueba de la verdadera medicina. Un grupo de estos que recibieron una pastilla que es un dulce, que no es medicina, se recuperan. Eso se llama efecto placebo. El hecho de pensar que tomaste medicina para tu problema te da la idea en tu cerebro que ya eres sano o ya te sientes mejor. De hecho, las vacunas las sacan de ahí. Las comparan con, no es que diga 90% efectivas y de verdad 90% son efectivas, no, comparadas al efecto placebo. Con eso las comparan, no en efectividad verdadera. Hay personas que entienden este asunto del efecto placebo y manipulan dentro de las iglesias, se llenan las manos de aceite que está ungido, dicen ellos, con olores raros, ponen las manos sobre la gente, manipulan el ambiente y la gente cae al suelo. Y ya dicen que se sienten mejor. Están manipulando sus emociones, sus mentes. Pero estos dones de sanidad, hermanos, en su mayoría son falsos. Ahora, ¿Dios sana? Sí. Amén. Dios tiene el poder de sanar, por supuesto que sí. Pero no debemos confundir el don de sanidades con estos charlatanes que están abusando de este tipo de dones. El don de milagros también se confunde con el don de sanidades. Entendamos el don de milagros, hermanos, como la habilidad que Dios daba en este tiempo para hacer romper las leyes naturales. Recordamos, el Señor Jesús convirtió el agua en vino, ¿verdad? También caminó sobre el agua, también detuvo la tempestad, también resucitó de los muertos. Amén. Eso es un milagro. Resucitó a Lázaro, a una niña, hizo milagros. Esos son milagros. Pero hoy en día, milagro se entiende, me duele la cabeza, hermano, ore por mí. Dios me hizo un milagro, me quitó el dolor de cabeza. Eso no es un milagro. Para eso venden Advil, Tylenol. Dios puede sanar, por supuesto que sí, pero esos no son dones de sanidad. Una cosa es el don de sanidad, y por cierto, hermanos, el don de sanidad en los apóstoles, en el Señor Jesús, era instantáneo. Tenemos el ejemplo en Hechos 3, el apóstol Pedro, ¿me acompañan para allá? Hechos 3:1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre, cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. ¿Qué estaba haciendo este hombre? Pidiendo dinero. ¿Tenía fe esta persona? Lo dudo mucho. Verso 4, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo.
Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué dice? Se levantó y brincaba. Y todo el mundo se dio cuenta de que este hombre había recibido sanidad. No fue que hicieron: vamos a congregar a la iglesia, vamos a hacer ayunos, oraciones, vigilias, todos traigan su ofrenda, porque eso es lo más importante en esos lugares, para que Dios sane a esta persona. No, el que tiene el don, tenía el don de sanidad, inmediatamente era sanado. El que tenía el don de milagros, inmediatamente pasaban las cosas. Aquí no andaban atando demonios, bañando con aceite a la gente o haciendo cualquier otro tipo de locura. Solamente dijo: en el nombre de Jesús, levántate. También Pablo también, hay registro en el Nuevo Testamento que con una palabra, hermanos, o un par de palabras, ocurrían las cosas. Esos son dones verdaderos. Lo que ahora se dice en cualquier parte del mundo es que Dios está obrando por sus dones, porque una persona que no podía dormir ya puede dormir. Ese no es un milagro, hermano. O cualquier otra cosa, que en la mayoría son mentiras. Hermanos, el don de milagros obraba en Jesús y obraba en la misma autoridad con sus discípulos. Pedro caminó en el agua. Ahorita no se oye que nadie camine en el agua. No se oye que nadie levante a nadie de los muertos. El Señor Jesús esperó hasta el cuarto día para resucitar a Lázaro, para que nadie pudiera decir: es que no estaba muerto de veras. Ahora sí hay personas que se levantan porque tienen una muerte, pues tal vez cerebral, o nomás estaban dormidos. Pero en ese entonces, 4 días, ya ese cuerpo estaba descompuesto. Fue un milagro. Esos son milagros. No es cuando aquellos que vienen cada 3 meses dicen: ay, hermano, qué milagro que vino. Eso no es un milagro. Esos son verdaderos milagros. Jesús hizo verdaderos milagros, sus apóstoles hicieron verdaderos milagros. Hoy en día no se ve ese tipo de milagros por ningún lugar. Amén. Si alguien sabe de alguno, platíquelo. Amén. Entonces, ¿qué, hermanos? Dios ya no hace milagros, por supuesto que los hace. Nosotros nunca hemos dicho que no creemos que Dios haga milagros, sino, hermanos, que Dios sigue haciendo milagros. Y fíjate, esto es bien importante también, porque las personas, si tú crees correctamente cómo son los dones que dice la Biblia, no que se los inventa uno, si crees correctamente cómo enseña la Biblia acerca de milagros, acerca de profecías, acerca de lenguas, te acusan de que tú no crees en el Espíritu Santo de Dios. Por favor. O sea, cuando tú de verdad estás creyendo correctamente lo que dice la Biblia, te acusan de que tú no crees en el Espíritu Santo de Dios. O sea, solamente porque no tienes sueños raros, porque no te comportas raro, ya no eres salvo, pues. O sea, si no crees como ellos creen, tú no tienes a Dios en tu corazón. Pero mira, Santiago 5:13, esta es la forma en como nosotros creemos que obra, haciendo milagros, prodigios, sanidades, proveyendo. Como dijo Santiago 5:13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame al hermano que tiene el don de milagros. ¿Dice así? ¿O el que hace milagros? No, dice: llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Es por medio de la oración. O sea, todo lo que podemos obtener de Dios es por gracia y es a través de la oración. Ya no es a través de un milagro, un don de milagros.
Entonces, hermanos, recordemos que el que tenía el don de sanidad decía: en el nombre de Jesús pasaban las cosas. No hacía un ayuno, no daba ofrendas, no hacía cosas, en el momento pasaban. Y la sanidad era completa. No era como algunos que dicen: no, pues es que me falta un pie y siento que ya me creció 1 milímetro. No, era completo. No era paulatinamente. Muchas personas hoy, por medio de la oración, se van recuperando poco a poco. Eso sí es verdad. Pero es que ya no está obrando un don de milagros hoy en día. Sí creemos que Dios sigue haciendo milagros, hermanos. Y gloria a Dios por ello. Pablo, hermanos, dice en 2 de Timoteo 4:20 que dejó enfermo a Trófimo en Mileto. Si el don de milagros estuvo operando todo el tiempo, el don de sanidad estuvo operando todo el tiempo, ¿por qué Pablo no puso las manos sobre Trófimo y lo sanó? O mandó a otra persona a sanarlo. A Timoteo, también en 1 de Timoteo 5:23, le dice que use un poco de vino mezclado con agua por causa de sus dolores estomacales. ¿Por qué no le dijo: ve con el hermano que tiene el don de sanidades y que ore por ti? De hecho, por cierto, hermanos, casi se me olvida, en estos lugares donde hablan de dones de sanidades, dicen que los creyentes no se deben enfermar. ¿Cómo la ven? O sea, hay don de sanidad, pero los creyentes no se enferman. O sea, es porque ni una cosa ni otra es verdad. Hay 3 periodos, hermanos, de milagros registrados en la Biblia. 3 periodos en toda la historia de la Biblia en la que ocurrieron milagros. La primera es Moisés y Josué, allá por el año 1440 al 1370, en un periodo de 70 años aproximadamente, que hubieron milagros, prodigios y señales. Después de eso, más de 500 años, no se registra en la Biblia ninguna acción milagrosa. Luego Eliseo y Elías, después de esos 500 años, allá aproximadamente por el año 870 al 800 antes de Cristo, que hubieron milagros a través de ellos dos, y después de esto, a través de 70 años, y después de esto, como por 800 años, no se registra en la Biblia ningún acto milagroso o una señal. Y luego el Señor Jesús y sus apóstoles, allá por el año 26, cuando Él apareció en su ministerio terrenal, hasta como al final del Apocalipsis, que se registran alguna actividad milagrosa. De hecho, hermanos, los milagros solo se reflejan en hechos. Y esto se escribió allá por el 56, el 60 después de Cristo. En los otros libros no se ven milagros. De hecho, hermanos, los milagros y las señales eran eso precisamente, señales, para confirmar el ministerio de Jesús. Mira, los judíos sabían que eran necesarias las señales para poder creer. En Hechos 2:22, el apóstol Pedro dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, ¿con qué? Con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Varón que aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, o sea, las señales, hermanos, los milagros, las sanidades eran señales para los incrédulos, para que los judíos creyeran que Jesús era el Mesías prometido. Juan 6:29, respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué señal haces? Los judíos esperaban señales para que dijeran que Él era el Mesías. ¿Qué obra haces?, preguntan ellos. En Hebreos 2:3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, Jesús fue el primero que predicó, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿A quién? Al Señor Jesús,
testificando Dios juntamente con ellos, ¿con qué, hermanos? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. De manera que el ministerio de Cristo fue confirmado por medio de señales y prodigios. Esa era la idea. Jesús, hermanos, no es de que era un bebé hacía milagros. Jesús, no hay registro en la Escritura que él de niño hiciera milagros. Jesús empezó a hacer milagros en las bodas de Canaán. Ya era mayor de edad, ya había cumplido los 30 años. Jesús no jugaba creando él sus propios juguetes cuando era niño. No es la voluntad, ni el plan, ni el propósito de Dios estar despilfarrando milagros por todos lados. En Marcos 16:16, cuando el Señor Jesús manda a sus discípulos a la gran comisión y les dijo, 16:15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y beberán cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahí está, hermano, te cachamos que Jesús mandó que hablen en lenguas. Sí, pero yo no veo a nadie agarrando serpientes, hermanos. Dice que estas señales seguirán a ellos, los que mandaron, y vemos nada más al apóstol Pablo, que la serpiente le mordió la mano y no se murió. Vemos que sí echaban demonios de a de veras, que resucitaban muertos. Pero sigamos leyendo, Marcos 16:20. Y ellos saliendo, los discípulos de Jesús, predicaron en todas partes, ayudándole al Señor y confirmando la palabra, ¿con qué, hermanos? Con las señales que la seguían. Estas señales eran para los apóstoles. Era para poner el fundamento, hermanos, de la doctrina de Cristo. Una doctrina, hermanos, que iba a ser una intercesión que iba a cambiar, hermanos, del judaísmo al cristianismo, de los judíos de Israel a la iglesia, que necesitaba, hermanos, de señales poderosas, porque los judíos ni le creyeron al mismo Jesús. Tenían que creerle a sus discípulos porque ellos también hacían las mismas señales que hacía el Señor Jesús. Una vez expuesto el fundamento, no es necesario que haya más señales. Efesios 2:20. Acompáñenme, hermanos. Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que vemos, hermanos, que los apóstoles, ellos pusieron el fundamento. Una vez puesto el fundamento, hermanos, los que saben de construcción, saben que el fundamento se pone una única vez. ¿Y ese fundamento quién es? Es Cristo. Para los judíos es una nueva doctrina. Para los creyentes gentiles también. Porque recordemos, hermanos, que en esta época los judíos pensaban que ellos eran el pueblo exclusivo de Dios y que los demás les llamaban a los gentiles perros. No querían ni tener relación alguna con los gentiles. De manera, hermanos, que para que ellos pudieran aceptar a los gentiles, tenía que haber señales maravillosas acompañando esa misma predicación también en el pueblo gentil. Pero es que Dios nunca cambia. Gloria a Dios por eso que no. Pero hermanos, el hecho de que Dios nunca cambia no quiere decir que sigue repitiendo las mismas cosas.
Creó los cielos y la tierra en el principio en 7 días. No sigue creando el cielo y la tierra por el resto de la eternidad. Destruyó la tierra con agua en los tiempos de Noé. No se ve que destruya toda la tierra con agua. De hecho, prometió no volverlo a hacer. El hecho de que Dios no cambia no quiere decir que Él no tenga un plan que va paso por paso, por paso, por paso. Una vez que se va cumpliendo, no es necesario que se repita. Moisés abrió el mar. No se ve que no dice la Biblia que nos vayamos al Mar Rojo a abrir el mar. No habría razón por qué. A ver, Ananías y Zafira en el capítulo 5 de Hechos cayeron muertos por mentirle al Espíritu Santo de Dios. ¿Te imaginas cuánto muerto caería en las iglesias todos los días? Por mentirle al Señor. Pasó una vez. No quiere decir que va a estar pasando. Gracias a Dios por ello, porque quizás no estaríamos aquí, hermano. Hay cosas que tenían un propósito, y en este caso de Ananías y Zafira era para que tuvieran temor de Dios. Los demás, porque ellos se murieron. Los que estaban abusando de la mesa del Señor en 1 Corintios 11, a algunos estaban en cama y otros estaban muertos por tomar en vano la cena del Señor. Hoy no se ve que pase eso en las iglesias. A veces sería bueno que pasara, para que temamos todos. Pero el hecho, hermanos, que hay cosas que pasaron, y de eso no hablan estos señores, que hablan de los dones. No, es que Dios no cambia, es que Dios no pierde su poder, es que el Espíritu Santo. Bueno, hay cosas que gracias a Dios que ya no pasan. Pero todo tenía un propósito de ser, hermanos. Y mira, y el propósito lo encontramos en Efesios 3:1, porque los apóstoles pusieron ese fundamento. Efesios 3:1 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, está hablándole a gentiles, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Este misterio que le fue revelado al apóstol Pablo, lo vamos a ver en los últimos versículos. Pero quiero resaltar, hermanos, que a Pablo le fue revelado a él, personalmente por el Señor, este misterio del cual ahorita vamos a ver. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Cuando dice ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas, está hablando de esa época, a ellos que les estaba dando esta revelación. Y esta es la revelación y este es el misterio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del evangelio, del cual, dice Pablo, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Pablo tenía que ser confirmado por medio de grandes señales y prodigios para poder revelar este misterio. Una vez puesto ese fundamento, no es necesario que vuelva a estar puesto, porque el fundamento se pone una sola vez. Luego sobre ese fundamento se edifica. Ahí entran nuestros dones. Ahí entramos nosotros. Nuestros dones son para edificación del cuerpo de Cristo. El fundamento es Cristo, la cabeza es Cristo. Nosotros somos piedras vivas. Necesitamos edificarnos unos a otros para ir creciendo conforme a la imagen de Cristo nuestro Señor. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar al Señor, vamos a decirle que Él nos vaya mostrando cada vez más cuál es su voluntad y que nos vaya enseñando correctamente lo que dice su palabra acerca de estas doctrinas tan importantes. Porque, hermanos, estas cosas que estamos aprendiendo no solo son para nuestra información, es para que hagamos algo al respecto de ello. Tú
y yo tenemos dones, hermanos. Y esos dones no se deben quedar en casa, son para el beneficio de la iglesia. Es por eso que necesitamos también congregarnos todos los días que podamos hacerlo. Tu don, hermano, yo lo necesito, y voltea alrededor. No estamos todos, pero todos necesitamos tu don. Amén. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Señor, te agradezco plenamente, Señor, porque nos concedes el privilegio de ver detenidamente, Señor, esa palabra, Señor, y poder entenderla, navegar por ella, enseñarla también, Señor. Pero también te doy gracias. Quiero darte gracias, Señor, porque tú has proveído esos medios para que nosotros podamos acceder a esa palabra, Señor. Gracias por hacernos partícipes de esta obra, a todos y cada uno de nosotros. Gracias porque yo sé que para más de algunos, Señor, tú estás abriendo el entendimiento sobre cosas que se entendían mal, o que nunca se han enseñado, o que nunca, Señor, habían escuchado. Gracias, Señor, por ese privilegio que nos da, Señor, de ir conociendo poquito a poquito, Señor, tu palabra. El tiempo es corto y hay tantas ocupaciones allá afuera en el mundo, pero concédenos, Padre, el privilegio de que ese poco tiempo que a veces podemos dedicarte, Señor, sea de gran beneficio para nosotros, Señor, para todos y cada uno de nosotros, que sea de gran beneficio, Padre. Que el momento, Señor, que tú nos has regalado para congregarnos y poder escuchar tu palabra, tu Espíritu Santo use esa palabra, Señor, y nos vaya formando cada vez más a la estatura y a la medida de ese varón perfecto, a Jesucristo mismo, Señor. Muchas gracias por tu bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.